Muy buenos días a todos. Estamos honrados de contar con una de las mejores periodistas de Colombia acompañándonos como anfitriona de este evento. Gracias, Paola. Y quiero saludar a María Fernanda Valdés, la viceministra técnica de Hacienda de los colombianos, al doctor Luis Carlos Reyes, que se une de manera virtual a este evento, a Gustavo Peralta, director de gestión jurídica de la DIAN, a los honorables magistrados del Consejo de Estado, a la doctora Miriam Gutiérrez y Wilson Ramos, y de igual forma a Alejandro Linares, doctor Alejandro Linares, honorable magistrado de la Corte Constitucional, al gobernador electo de Córdoba, el ex congresista, mi buen amigo, el doctor Erasmo Zuleta Bechara, a Juan Mauricio Ramírez, mi ex jefe en FEDesarrollo, hoy secretario de Hacienda de Bogotá, a Eleonora Lozano, decana de la Universidad de los Andes, a Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, compañero de docencia de la Universidad Nacional y ex compañero de Asobancaria, a los miembros del Comité Tributario, a su presidente, el doctor Bedoya Hernán Darío. Buenos días a todos ustedes, a nuestros conferencistas, al equipo de Asobancaria que trabajó intensamente para que este evento fuera una realidad, en especial a José Manuel, a Mónica, a Rafael y a Paola Manrique, nuestra directora más joven de la historia. Directora jurídica de la Asociación Bancaria con 26 años, a los amigos de los medios de comunicación, asistentes, señoras y señores. Angus Deaton, el premio Nobel de Economía, el profesor Angus Deaton, escribió un libro muy interesante que se llama El Gran Escape, que revisa en una ventana de tiempo de 100 años cómo ha evolucionado la humanidad. Uno, sin desconocer los desafíos que tenemos hoy, sin desconocer la complejidad de las últimas millas, sin desconocer sobre todo la crisis climática en la que está embebida nuestra sociedad, uno lee el libro de Deaton y le produce esperanza. Le produce esperanza porque si hemos avanzado tanto, en 50 años, en 100 años, estaremos listos para hacerle frente a los desafíos del presente. Casi que es la manifestación económica de lo que Fukuyama aproxima desde el punto de vista político. Un siglo de enormes avances. Y se ve en casi cualquier dimensión. En casi cualquier dimensión, yo quiero no ir uno por uno, pero sobre todo hablar de las pendientes. En 100 años hemos mejorado muchísimo. Nos faltan un montón de cosas por hacer, pero hemos mejorado muchísimo. No es que sea incompatible con un discurso catastrofista que reconoce que en este momento la crisis climática nos tiene en el desafío más grande que ha afrontado la humanidad en los últimos siglos, pero vale la pena reconocer que lo que ha ocurrido a nivel global también ha ocurrido en Colombia, un país tan complejo donde falta un montón de cosas. Uno puede leer aquí que falta el 6% de colombianos con acceso a agua potable. Eso es una tragedia, eso es terrible. Yo nací en Riohacha, yo sé lo que es estar en un sitio donde no hay agua potable, eso es terrible, pero cuando yo nací estas cifras eran el 70%. Lo propio ocurre con el acceso a energía eléctrica, nos falta el 3%, es un montón. Tenemos que trabajar en las zonas interconectadas, tenemos que abrazar la transición energética y la transición energética justa por demás, pero esto estaba por debajo del 90%. La afiliación al sistema de seguridad social, nos faltan también un montón de cosas, pero los avances que ha tenido Colombia en materia de salud también son importantes, son incontestables. Y yo, más que reflexionar sobre esas cosas, quiero hablar de los impuestos. Ustedes dicen, ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué me está hablando de esto? Porque tanto a nivel global como a nivel local, todos los avances que hemos visto en los últimos años no son nada distinto al reflejo de la modernización de nuestra administración tributaria. El mundo no hubiera avanzado como avanzó los últimos 100 años y Colombia no hubiera avanzado como avanzó durante los últimos 100 años de no haber sido por los impuestos, de no haber sido porque existe una hacienda pública que tiene los instrumentos para hacer posible que estos bienes públicos, por demás no rivales, no excluyentes, que requieren la participación del Estado para ser dispersados a toda la sociedad, no existirían si no tuviéramos en la mitad los impuestos. Y sin hablar solamente del pasado, sino hablando hacia el futuro, retos como el de la crisis climática solamente lo vamos a dar para solucionar
porque tenemos impuestos, porque tenemos una administración tributaria global y local que nos va a permitir recoger los recursos de la manera más inteligente para hacerle frente a esos desafíos. Y las últimas millas y el perfeccionamiento de estos avances también pasan necesariamente por los impuestos. Los impuestos son el prerequisito de la política social. Los impuestos son el prerequisito del ejercicio de un gobierno nacional central y de un gobierno subnacional. Los impuestos son la esperanza que tiene una sociedad como la nuestra de ser mejor. La administración tributaria es importantísima. Hoy no solamente hablamos de los impuestos. En un foro como este, porque reflexionamos con el doctor José Manuel, nos dicen, no, mire, es que hay un foro que no tiene rentabilidad académica, que no tiene rentabilidad económica, pero tiene rentabilidad académica como el foro tributario. Foro tributario hay que hacerlo y hay que hacerlo a pérdidas porque tiene que existir y Colombia necesita que todos los años haya un encuentro tributario y yo estoy de acuerdo. Colombia necesita que todos los años reflexionemos sobre esto porque los impuestos son la piedra angular del cierre de las brechas de nuestra sociedad. Y en esto, donde el recaudo de los impuestos trasciende la mera mecánica de una operación entre el sector privado, entre los agentes, entre los ciudadanos y el gobierno, y se convierte en la gasolina, se convierte en el combustible para que operen las políticas públicas, los bancos tienen un rol muy importante. Nosotros somos definitivos en la estructura de impuestos en Colombia y en cualquier parte del mundo, pero en particular en Colombia, los bancos son importantísimos para que funcione la administración tributaria. Nosotros contribuimos de distintas formas. Lo primero, nosotros pagamos el 8.2% del impuesto de renta. Para que sea un orden de magnitud, si nosotros sumamos lo que paga de impuestos en Colombia, la construcción, y le sumamos el comercio, no pagan tantos impuestos como pagan los bancos. Entonces, primera contribución que tienen los bancos a este logro como sociedad que tenemos desde el punto de vista tributario, nosotros pagamos más impuestos que otros sectores. Pagamos más incluso que sectores tan grandes sumados. Entonces, pagamos 8.2% de la renta, pero no solamente contribuimos a través de eso. Nosotros tenemos 500.000 de puntos de recaudo de impuestos. La DIAN, los colegas de la DIAN, recaudan impuestos en los bancos. Nosotros tenemos 450.000 corresponsales bancarios donde recibimos impuestos y tenemos además nuestras oficinas. Recibimos en 500.000 de puntos impuestos para este país. Uno dice, no, pues eso, pues Colombia es muy grande, eso es poquito. Poquito. En Colombia hay 90.000 restaurantes. En Colombia hay 35.000 peluquerías. En Colombia hay 6.000 estaciones de servicio. Estoy sumando peras con manzanas. Hay 32.000 droguerías. Pero si usted suma las droguerías y le suma las peluquerías y le suma los restaurantes y le suma las bombas de gasolina, no es ni siquiera la mitad de los puntos que tenemos en los bancos listos para recibir impuestos en este país. Y adicionalmente, porque tenemos presencia desde hace 8 años en el 100% de los municipios de Colombia y porque está creciendo además nuestra capilaridad, en las zonas PEDET crecemos algo así como el 600% nuestra presencia, impresionante en lo físico, a pesar que la transaccionalidad es digital. Pero adicionalmente la banca ha sido protagonista en una revolución, esas pequeñas revoluciones de las que se hablan poco, pero que son importantísimas desde el punto de vista de recaudo, que es esta declaración sugerida, esa preliquidación que hace la DIAN, donde uno le dicen hoy que eso es un salto impresionante, y es un salto impresionante de los últimos años, donde a la gente le dicen, mira, hola, ¿cómo estás? Soy la DIAN, tienes que declarar renta. Y aquí te llega la estimación de lo que es tu declaración. La inmensa mayoría de colombianos dice, pues esta es. Me voy con la y ha tenido efectos importantísimos en la reducción de la evasión, importantísimos. Pues bueno, el 97% de ese trabajo de la declaración de renta sugerida lo hace también el sistema financiero. Es decir, nosotros somos para esta estructura tributaria los que aportamos plata, uno de los que aporta plata, aportamos, pero también la recaudamos, pero también facilitamos el proceso. La banca es central en la apuesta tributaria de este país. Y nosotros tenemos en cualquier caso un gran espacio para mejorar y son algunos de los
puntos que vamos a estar conversando durante las próximas horas, durante la jornada de hoy, y yo quiero simplemente enunciarlos casi que de manera provocadora como marco de referencia para las próximas sesiones. Colombia, con excepción de Ecuador, lo de Ecuador es una locura, pero quitando Ecuador, nosotros somos el país de la región que tiene más reformas tributarias en lo corrido de este siglo. Entonces, Colombia es un país que permanentemente está cambiando las reglas de juego, actualizando su estructura tributaria, y eso es un sobrecosto de transacción. Estamos apenas en la reglamentación de una, entendiéndola, modificando nuestros sistemas operativos, modificando nuestro conocimiento, para estar listos cuando viene otra. Entonces, Colombia es el país de la región, quitando Ecuador, lo de Ecuador es una locura, con mayor número de reformas tributarias en el corrido del siglo. Pero no solamente eso, aunque hemos mejorado, y esto es muy importante, esta medición hace 2 reformas tributarias era terrible. Colombia se peleaba el primer puesto. Ahora no somos el peor, bajamos de ser los peores a estar mal, ya no somos los peores. Además, Perú, Chile y Brasil se encargaron de quitarnos ese puesto, pero en términos de complejidad tributaria, nosotros estamos muy lejos de Uruguay. Estamos lejos de Uruguay, estamos lejos de Argentina, estamos lejos de México. Colombia todavía tiene un espacio para hacer su sistema tributario que tiene muchas reformas. Tener muchas reformas no es sinónimo de ser complejo, pero aparte de tener muchas reformas, sigue siendo un sistema complejo. Venimos mejorando, eso es importantísimo. Estábamos en los peores lugares de esta lista, ahora estamos en la mitad de la tabla, pero es una revolución incompleta. Tenemos que seguir mejorando. Y finalmente, desde el punto de vista del recaudo, tampoco es que seamos el país que más recauda. Pagar impuestos nunca es chévere. A uno le pregunta en cualquier parte del mundo cómo es la carga tributaria, a cualquier persona, de lo que sea, en tu país, e incluso si uno va a Andorra y le pregunta a alguien cómo te parece la carga tributaria, altísima. Y lo de Andorra es verdad. Hace poco había un empresario de Andorra acá, le pregunté cómo es la carga tributaria de Andorra, altísima, altísima. Uno le pregunta eso al que sea, cómo es la carga tributaria, y siempre le dicen altísima. Pero resulta que Colombia, que hace tantas reformas tributarias y que tiene un estatuto tan complejo, en cualquier caso, tampoco es que recaude mucha plata. La carga tributaria en Colombia tampoco es tan alta. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia del sistema, hay cosas para pensarnos hacia adelante. Y nosotros tenemos varias cosas para hacer en el cortísimo plazo para aportar en estas dimensiones que hacen parte además del trabajo de este comité tributario. Este es un evento de nuestro comité tributario y en los que estaremos reflexionando además de la mano del gobierno el año entrante. Por ejemplo, en términos de diálogo, yo le he llamado esto diálogo. Nosotros tenemos que encontrar con el gobierno la forma de desarrollar un sistema de control del GMF. Aquí ya no hay exención de cuentas, de una cuenta en particular. Ahora es un tema de montos, eso requiere tener información centralizada, eso va a demandar un centralizador del GMF. Tendrá que quedar claro cómo va a operar ese centralizador en la reglamentación, pero de aquí a que eso esté reglamentado, la banca vendrá con propuestas al respecto y luego estará en la fase de implementación. Ese centralizador del GMF es un problema de esta industria, un desafío de esta industria para los próximos meses. Segundo, Open Data. El plan de desarrollo de manera acertada dio un salto para hablar no solamente de Open Banking, sino brincar hacia la dimensión de Open Data. Con la Superintendencia Financiera lo estamos entendiendo de esa manera. No solamente compartir información entre bancos, ni de bancos a fintech, sino poder utilizar en los procesos de originación de crédito toda la información exógena que además está en el sector real, muchísima, pero además está en la administración tributaria. Parte del éxito de una estrategia de Open Data globalmente es que todas las entidades que quieran participar, bancos y no bancos, puedan también obtener información del Estado, que el Estado pueda compartir información incluso tributaria. ¿Cómo armonizar los objetivos de Aviat Data con los objetivos de Open Data? Es parte de la conversación que tendremos para sacar provecho de toda la información que el Estado puede dar para facilitar y abaratar los procesos de originación de crédito y, por tanto, permitir que esa gran promesa de crédito a la economía popular se haga una realidad. En términos de eficiencia, tenemos un enorme desafío
y es la determinación de la presencia económica significativa. Los bancos son un canal y tenemos ahora la responsabilidad de ser los retenedores de las empresas internacionales que sean consideradas con presencia económica significativa en Colombia. Nosotros somos un canal. Si llega a haber una falla de información entre los centralizadores y los bancos, la responsabilidad no puede ser del canal. Si llega a haber una información mal dispuesta, ¿sí? Una evasión de parte de un cliente, la responsabilidad no puede ser del canal. Los bancos son un aliado, pero es necesario que en esa reglamentación se entienda cuál es la responsabilidad del sistema financiero. Entonces, por supuesto que estamos dispuestos a ayudar. Los impuestos se recaudan a través de los bancos. Pero esa responsabilidad de determinación de la presencia económica significativa requiere que sea muy clara por parte de la DIAN respecto a su alcance, 1, a sus responsabilidades, 2, y a sus definiciones. Entonces, eso vamos a tener que trabajar intensamente en los próximos meses. Y también tenemos en eficiencia una gran oportunidad para optimizar la reportería. Este es casi que un objetivo vegetativo. Nosotros tenemos una carga de reportes tributarios inmensa y siempre ese es un proceso sujeto a optimización. Yo trabajaba en la Asociación Bancaria hace 10 años como vicepresidente técnico y de los objetivos que uno veía estaba optimizar la reportería de los impuestos y hoy sigue y en 5 años lo tendremos. Entonces este es un proceso, digamos que de mejora continua en el que el año entrante tenemos que seguir trabajando. Y finalmente, desde el punto de vista de ejecución, tenemos otros 2 desafíos importantes para pensarnos. Uno es apoyar un proceso muy interesante sobre el cual ha hecho planteamientos a Hacienda. Varias veces ha mencionado esto el ministro Bonilla. Me parece además que es un tema audaz. Todos sabemos que es algo importante, pero es tan complejo que uno le da como pereza meterse. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda lo ha hecho con claridad. Hay un espacio para revisar formatos entre lo nacional y lo subnacional. Se puede encontrar una eficiencia, la carga entre los impuestos locales, entre los impuestos de los gobiernos subnacionales y los impuestos del gobierno central es altísima desde el punto de vista operativo. Y uno dice, es que hablo con el Estado. No, pero es que ese es otro Estado. Ese es otro Estado. Es que nosotros somos el gobierno nacional central y el otro es otro Estado. La posibilidad de mejorar ese diálogo trae una cantidad de externalidades positivas, incluso desde el control de la evasión. Y no solamente con el propósito de eficiencia, la integración nacional-subnacional va a ser importante. Entonces, dado que tenemos esa invitación de Hacienda para mirarlo, para nosotros es un tema de la mayor importancia. Pero también es importante dentro de gobiernos del mismo nivel como los subnacionales pensar cómo avanzamos en eficiencias de estandarización. Es increíble que nosotros tengamos tantos formularios de ICA como municipios. Eso es una locura. Eso es una locura. Tenemos tantos formularios de ICA como municipios. Ni siquiera hemos logrado tener al interior de un mismo departamento el mismo ICA. Es una barbaridad. Entonces no hay ninguna, y hablar de estandarizar, porque uno dice, vamos a estandarizar los formatos tributarios. Eso es una contrarreforma a la descentralización. No, en ningún momento se le quita, se le amputa la discrecionalidad a un gobierno subnacional de qué hacer, ni con la plata que recauda, ni el mecanismo en que lo hace, pero sí todo lo que se pueda hacer desde el punto de vista de proceso, más eficiente en este problema tributario. No es un tema de forma, es un tema de fondo. Estos son 6, por lo menos, de los temas en los que estaremos trabajando los 12 meses y sobre los que versará la conversación durante las próximas horas. Y los desafíos son inmensos. Si uno se dedicara solamente a cualquiera de esos 6, es una enorme cantidad de trabajo. Y empecé esta conversación diciendo que la esperanza de la sociedad está sobre el sistema tributario y el sistema tributario opera sobre los bancos. Entonces los bancos tienen una responsabilidad grandísima, no solo con los impuestos, tienen una responsabilidad grandísima con la sociedad, sacar adelante estas agendas. Y sacar adelante estas agendas es una realidad fundamentalmente por el trabajo de ustedes. Oiga, los busqué en LinkedIn.
Esto fue un rollo buscar a las directoras y a los directores tributarios. Colombia tiene 29 bancos, tiene 62 establecimientos de crédito. Aquí está el gobierno en primer lugar, pero está también ustedes que se encargan permanentemente de estos desafíos, que los estudian con detalle, que se dedican a lo práctico, pero se dedican también a la doctrina. El nivel de producción de conocimiento de estos comités son impresionantes. Lo de eso es este foro y está, por supuesto, el equipo de la Asociación Bancaria que ha estado y estará acá para ayudarles. Muchísimas gracias y bienvenidos al Encuentro Tributario. Pero sobre todo, hay que tener un aliado en el cual confiar. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.